Los países que conforman el Triángulo Norte en Centroamérica tienen en común denominador una condición socioeconómica precaria que empuja a las familias a la migración, y el contexto empeora más cuando en estos países aumenta la inestabilidad política. ¿Hasta dónde esas condiciones han debilitado el respeto o la observancia de los derechos humanos en la región, y cuál es el llamado para la sociedad civil? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto en este lunes que abrimos la semana. Vamos a conversar con nuestra invitada de esta noche sobre Amnistía Internacional y la visión sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador y Triángulo Norte en general. Queremos agradecer que esta noche nos acompaña en nuestros estudios Erika Guevara Rosas. Ella es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, excelente. Erika, entonces llegó al país y se ha reunido con el presidente de la República, Nayib Bukele, ¿no? De hecho, vimos en la cuenta de Twitter de Amnistía Internacional y la suya también personal, un poco informando, ¿no?, desde que se habían reunido con el presidente. El presidente tiene menos de un mes que se ha instalado, ¿no?, y les ha recibido bastante rápido. Así es, hemos solicitado una audiencia con el presidente. Amnistía Internacional es una organización que busca el diálogo, la interlocución con los gobiernos constantemente, de manera que podamos transmitir nuestras preocupaciones y sobre todo las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la situación de derechos humanos. El Salvador lamentablemente atraviesa por una de las peores crisis en materia de derechos humanos en nuestro hemisferio, y nos parecía importantísimo que pudiéramos compartir, ¿verdad?, estas preocupaciones y sobre todo recomendaciones con el nuevo gobierno y directamente con el presidente Bukele, de forma que pueda integrar una visión en donde los derechos humanos de las y los salvadoreños estén en el centro de la acción gubernamental. Sí, vimos en la imagen que mostramos en el full pantalla que le entregaron este documento que tiene acá en... ¿Sí? Exacto, sí, le entregamos este memorándum para el presidente, que es una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos que recoge 6 puntos en específico sobre lo que consideramos tiene que ser la agenda de respuesta prioritaria del gobierno y de acompañamiento también a las organizaciones de la sociedad civil. Estos temas van desde los derechos de las mujeres y las niñas hasta las políticas de seguridad, atravesando por muchos de los otros temas que nos parecen muy relevantes para la agenda, no solo en El Salvador, pero también en Centroamérica. Claro, y entonces, ¿tuvieron tiempo suficiente para abordar unas diferentes temáticas? Bueno, tuvimos casi 2 horas de reunión con el presidente. Él se encontraba solo, no estaba acompañado por ningún miembro de su gabinete. Entonces tuvimos una conversación franca, constructiva, abierta. Nos parece que coincidimos en varios de los puntos que le hemos tratado durante esta reunión. Hay un reconocimiento por parte del presidente de los enormes desafíos que enfrenta y sobre todo de la necesidad de dar un viraje a la respuesta a estos desafíos. Lamentablemente hoy día El Salvador se conoce internacionalmente por las graves violaciones a los derechos humanos. En particular hay 2 temas que siempre llevan al Salvador a los titulares de la prensa internacional. Uno son las graves violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas, un país que lamentablemente ocupa los primeros lugares de las tasas de feminicidio, del embarazo en la niñez adolescentes, de las violaciones sexuales en contra de mujeres y niñas. Es uno de los pocos países a nivel mundial que todavía tiene una prohibición del aborto, ¿verdad?, total, que además ha generado un contexto de criminalización en contra de mujeres y niñas que viven en situación de pobreza, al grado que muchas mujeres terminan en la cárcel enfrentando penas de hasta 50 años simplemente porque tuvieron una complicación obstetricia, ¿no? Entonces, este tipo de vergüenzas internacionales pues pueden tener una respuesta inmediata por parte del gobierno del presidente Bukele. Hablamos de ese tema, hablamos del tema de seguridad, de violencia generalizada, el tema del desplazamiento interno, pero también de la crisis de refugiados. Así es que tuvimos la oportunidad de abarcar varios temas, pero sobre todo hablar
de las soluciones que se tienen que dar a estas pues enormes desafíos que afectan a la mayoría de la población. Ahora, ¿mostró el presidente de la República receptividad sobre los temas expuestos? El enfoque que tiene, porque es el enfoque estrictamente de Amnistía Internacional, ¿no? De cómo también entonces Amnistía Internacional está viendo nuestro país. Y aquí siempre se ha dicho, bueno, el presidente, por eso decía, no tiene un mes de haber asumido la conducción de este país y bueno, tiene, diríamos alguno, una especie de hoja en blanco, ¿no? O sea, que está recién llenando la plana, ¿no? Y quizás eso también le puede permitir a él tener condiciones como para hacer justamente los virajes. En la conversación entonces que sostuvieron con él, ¿cómo lo percibieron? Bueno, las preocupaciones que presenta Amnistía Internacional efectivamente son parte de la experiencia que hemos construido en muchos años que hemos acompañado la defensa de derechos humanos en El Salvador en momentos cruciales de la historia reciente del país. Así es que esta agenda ha sido consensuada también con las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas, con los movimientos de derechos humanos, sobre todo con los movimientos de víctimas, ¿verdad?, de violaciones a los derechos humanos. Digamos que el presidente ha mostrado una apertura, fue una conversación franca, honesta, en donde coincidimos, él coincide en la radiografía, digamos, tan adversa que existe en materia de derechos humanos. Sin duda alguna entendemos que el presidente está llegando, ¿verdad?, está instalando, digamos, su gobierno, todavía ni siquiera están nombrados todos los puestos claves a nivel ministerial, pero esta es una oportunidad que tiene precisamente para dar un viraje a las políticas públicas encaminadas a la defensa de derechos humanos, particularmente sobre y pertinentemente sobre aquellas políticas que están afectando a la mayoría de la población y que están vinculadas a los temas de gran desafío, como es la violencia generalizada, el incremento de la influencia del crimen organizado que ha permeado tristemente pues las esferas sociales, políticas y económicas del país y que ha generado pues consecuencias devastadoras, como es el flujo de miles de personas que están buscando protección internacional fuera del país y particularmente aquellas personas que están intentando llegar a los Estados Unidos. Ahora bien, bueno, esa reunión interesante porque usted la ha sostenido en el momento que también en el país hay una discusión abierta. Entiendo que abordaron ese punto que tiene que ver con la discusión de un anteproyecto de ley sobre la reconciliación nacional. Ustedes han expresado al presidente el punto de vista de Amnistía Internacional sobre cómo debería legislarse en esa materia, porque se habla de todo este tema de la justicia transicional, de la no repetición de los hechos, y aquí la discusión un poco si, nuevamente, ¿no?, cuando se pone en el tapete de la discusión este tipo de temas es si esto genera abre nuevamente las heridas del pasado conflicto armado en este país. ¿Cómo se hace para abrir las heridas, pero para cerrarlas que sea definitivo, por ejemplo? Sí, ese es uno de los temas de la agenda que le hemos presentado, todo lo relativo a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Sin duda alguna, esto es una deuda pendiente, ¿no?, de justicia, una deuda pendiente de dignidad, de garantía a la verdad, a la no repetición y sobre todo a la reparación de miles de víctimas del conflicto y de sus familias que todavía claman esa justicia. Es importantísimo que se atienda este tema, precisamente porque las heridas siguen abiertas, porque hay una impunidad, ¿verdad?, que no se ha resuelto, y sobre todo porque esto ha generado una herencia de impunidad, ¿verdad? En la medida en que no se han superado estos temas de verdad, de justicia, de reparación de las víctimas del conflicto, han permeado también en el sistema de justicia, en donde se ha generado un legado de impunidad, ¿verdad?, en donde al no resolverse estos asuntos se van arrastrando con los años. Sí. Y hoy día vemos que también hay un grado de impunidad sobre violaciones a los derechos humanos que se cometen en la actualidad. ¿Cómo y cuándo se pueden cerrar las heridas de un conflicto como el que tuvimos en este país entonces? Bueno, tienen que pasar precisamente por garantizar los derechos a la verdad, a la memoria, ¿verdad?, de estas víctimas, pasar por procesos de justicia verdadera en donde los perpetradores de los crímenes bajo el derecho internacional, inclusive crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto, pues puedan ser judicializados y aquellas personas que tienen una responsabilidad penal puedan ser llevadas ante la justicia. Se tiene que generar un plan integral de reparación a las víctimas y a sus familiares. Muchas de estas familias y comunidades enteras siguen siendo afectadas por la falta de esta reparación, de este reconocimiento del Estado, de que se ha generado un daño tal que todavía no se ha podido superar. Eso por un lado, pero por otro lado es también reconocer que esta impunidad es una impunidad que
que ha permeado al sistema de justicia, ¿verdad? Las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos, muchas veces vinculadas a las fuerzas de seguridad, con personajes todavía vinculados a estas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto, pues también quedan en la impunidad, no se investiga, no se sancionan, no se envía un mensaje correcto de que estas violaciones serán no toleradas en un país en donde todavía se cometen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, en donde se somete a la población a una violencia del crimen organizado que muchas veces, coludido con las fuerzas de seguridad o otras autoridades del Estado, pues están cometiendo estas violaciones. Perfecto, nos vamos a quedar en ese punto, pero me interesa que abordemos algo más sobre esto porque hay otros temas en agenda, ¿no? Pero para que avancemos, y el presidente de la República, que también ya se ha expresado en términos públicos y también lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter sobre el tema de la amnistía, ¿no? Porque un poco antes de que tomara posesión, antes del 1 de junio, hubo la posibilidad de que la Asamblea Legislativa tomara un acuerdo legislativo a través de un decreto que iba a ser supuestamente enviado al presidente de la República en ese momento, Salvador Sánchez Serén, y hubo toda esa discusión, ¿no? Que se decía que era un decreto, una ley express la que se estaba haciendo. Bueno, eso se detuvo y ahora continúa la discusión. Hablamos un poco después de esto. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahora ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Nuestra invitada Erika Guevara Rosas, ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, nos quedamos entonces. Ustedes expresaron entonces al presidente de la República opinión también, decíamos, ya sobre todo este anteproyecto de ley de reconciliación nacional. ¿Cómo, acá el tema es decir, en qué momento, por ejemplo, las heridas abiertas, cómo hacer para cerrarlas definitivamente? Esto pasa porque entonces todo el tema de la justicia transicional, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer entonces con los que aparezcan involucrados en masacres, en situaciones, en violaciones de derechos humanos, en delitos en lesa humanidad? Es decir, hay que llevarlos a la justicia, hay que procesarlos desde luego, si hay que condenarlos, si hay que llevarlos a la cárcel, hay que llevarlos a la cárcel. ¿Cómo debe ser el procedimiento? Porque algunos dicen, bueno, de repente sí hay que exponerlos, hay que condenarlos, pero entonces ya que eso sirva como de escarnio, ¿no? Pero no necesariamente tiene que terminar llevando a todo el mundo a la cárcel. O sea, pero ¿cómo procesar esas partes? Bueno, hay experiencias a nivel mundial de cómo se puede garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el conflicto. El gobierno tiene la oportunidad de generar un verdadero plan integral de reparación en donde la impunidad no tenga cabida, es decir, ningún esfuerzo que busque amnistiar estos graves delitos bajo el derecho internacional, estas graves violaciones a los derechos humanos, puede tener cabida en un proceso de reconciliación. Aquellas personas, sobre todo los altos mandos que se vieron involucrados en la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos, tienen que ser llevados ante la justicia. Estos perpetradores tienen que ser sancionados por estas graves violaciones, de manera que se pueda garantizar los derechos a la verdad, qué ocurrió, cómo ocurrió y sobre todo a la justicia de las víctimas. Ahora bien, pasemos al tema este que tiene que ver con la situación excepcional que vive en nuestro país sobre la situación de violencia, ¿no? Que ustedes lo conocen perfectamente. Justamente la semana pasada lo anunció el presidente de la República, el desarrollo del plan control territorial, las acciones que están desarrollando. Quisiera saber, ustedes como Amnistía Internacional están colocando una especial observación lo que está ocurriendo alrededor de la implementación de estos nuevos dispositivos con el inicio de este nuevo gobierno. Bueno, hablamos del tema de seguridad pública y el tema de derechos humanos que tiene que ser incorporado en cualquier política de atención a la situación de violencia. El Salvador es uno de los países que tiene una de las mayores tasas de homicidio a nivel mundial, claro, ¿verdad? El Salvador tristemente es el país en Centroamérica que tiene la mayor población carcelaria, ¿verdad? En El Salvador se han implementado políticas militarizadas de respuesta ante la violencia que lo único que han hecho es generar mayor violencia, es decir, es como intentar apagar un incendio con gas
gasolina, ¿verdad? Y eso ha tenido consecuencias nefastas, desde el desplazamiento de personas, el éxodo de personas refugiadas buscando protección y el hecho de que las comunidades están sometidas y sujetas a esta violencia generalizada de los propios grupos del crimen organizado, pero que también coludidos con las fuerzas de seguridad o autoridades a todo nivel, pues han permitido que se genere esta violencia. Las respuestas militarizadas, las respuestas represivas, las respuestas punitivas, hay evidencia clara que son fallidas. En toda la región lo hemos visto. En el caso de México, estas respuestas militarizadas han generado una de las peores crisis en materia de derechos humanos, con 40,000 personas desaparecidas, miles y miles de personas que han perdido la vida en el contexto de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, militares que están ocupando, digamos, las calles, ejerciendo acciones de seguridad pública, para lo cual no están entrenados, ¿no? Los militares están entrenados para matar y no así para monitorear una situación de seguridad. Ahora, en América Latina, bueno, no en América Latina, pero sí va, el caso mexicano, por ejemplo, El Salvador, un poco lo ve uno en Guatemala, hay una tendencia mucho más creciente cada vez más a la utilización de la Fuerza Armada aquí se llama en apoyo a labores de seguridad pública, ¿no? ¿Dónde deberían estar los militares? Los militares tienen que estar en los cuarteles, ¿no? Y se tienen que fortalecer, generar mecanismos de supervisión de las policías, que son el órgano, la fuerza encargada para las tareas de seguridad pública. Lamentablemente, lo que vemos en nuestros países, y en El Salvador lo hemos visto, es que hay una respuesta militarizada en donde no hay un enfoque integral para responder a los temas de violencia, un enfoque estructural para atender las causas raíz que generan esta violencia, que van desde la afectación del tejido social de las comunidades. No podemos olvidar que estos grupos del crimen organizado, maras, pandillas, se alimentan precisamente de la desigualdad, de la discriminación, de la falta de atención estatal para el ejercicio fundamental de derechos humanos. El reclutamiento de niñas y niños en El Salvador particularmente ha sido un tema de suma preocupación, porque estas pandillas se van alimentando, ¿verdad?, precisamente de estas situaciones que viven las propias comunidades. Entonces, en la medida que el gobierno no dé un giro de 180 grados en cómo va a atender esta compleja realidad con complejas soluciones, ¿verdad?, pues lo único que hará es repetir políticas fallidas y acciones fallidas de otros gobiernos. Hemos visto con preocupación lo poco que se sabe de este plan de control territorial. El fin de semana vimos algunas escenas dantescas en los medios sociales, ¿verdad? Fotografías del traslado de reos de un centro de detención a otro, esta como muestra de fuerza en donde se incrementa la presencia de militares y policías en algunos cascos urbanos del país, ¿verdad? Sin duda alguna entendemos el gran desafío que implica el control de la delincuencia, pero por otro lado pareciera, ¿verdad?, que se repiten estas políticas. Hemos hablado con el presidente Bukele el día de hoy sobre estas preocupaciones. Él nos ha enfatizado que tiene toda la intención de no violentar los derechos humanos, que este incremento de la presencia policial y militar es simplemente para persuadir, ¿no?, a las acciones criminales de estos grupos delincuenciales y generar ciertos grados de protección a las comunidades, y sobre todo en estos centros en donde se da la extorsión y otro tipo. Entendemos que se tiene que haber un control de los actos de violencia, pero tiene que ir acompañado de una política integral que dé un viraje totalmente distinto, ¿verdad?, a estas políticas fallidas que tenemos en toda la región. Ahora, y hay evidencia clara de que eso ocurre. Ahora, en el país se sugiere que obviamente no tenemos una situación normal, ¿no? Que es una situación excepcional de inseguridad, de violencia, los asesinatos. Entonces, ¿cómo responder ante eso si no pasa necesariamente por el establecimiento de medidas que tienen que ver con carácter represivo y punitivo? Y en este caso, por eso se habla entonces de la presencia de la Fuerza Armada en las calles para fortalecer el apoyo en términos de apoyo a la Policía Nacional Civil. Pero, digamos, en una situación tan desbordada que se tiene en el país con la inseguridad, con los homicidios, hay medidas también emergentes y medidas que en un momento determinado entrarán o reñirán con el tema de derechos humanos. ¿O es posible hacerlo distinto?
Es posible hacerlo distinto, sin duda alguna. Es posible poner en el centro de todas las acciones gubernamentales los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y es posible generar acciones preventivas de respuesta integral a las comunidades, pero sobre todo estas medidas excepcionales lamentablemente se han perpetuado, ¿verdad? Lo hemos visto gobierno tras gobierno, que estas políticas de mano dura, de poner a los militares a hacer tareas de seguridad pública, pues no han solucionado ningún problema. Sí, de hecho en el pasado aquí en el país se habló de medidas extraordinarias que se convirtieron en medidas ordinarias porque finalmente se incorporaron con reformas a la ley penitenciaria, y que pareciera que este gobierno en los pocos días que tiene de gestión también está empezando a implementar estas medidas extraordinarias, que de extraordinarias ya no tiene nada, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno tiene que plantearse una mirada distinta. Este gobierno en particular, el presidente Nayib Bukele, se ha asegurado de marcar distancia con el gobierno anterior y con los gobiernos anteriores, ¿verdad? Esto ha sido su promesa de campaña. Es un gobierno nuevo, es un gobierno joven, es un gobierno que busca soluciones innovadoras, pero empezar a repetir los errores del pasado pues simplemente no genera un nivel de confianza, ¿verdad?, en la sociedad, y sobre todo en la sociedad organizada, las organizaciones de la sociedad civil que por años han reemplazado, ¿verdad?, las responsabilidades del Estado. Son ellas las que están en comunidad y son ellas las que tienen que ser partícipe de la construcción y el diseño de soluciones. La transparencia tiene que ser casi que el eje fundamental de las políticas públicas. El hecho que, por ejemplo, este plan de control territorial es conocido a través de algunos twitters, no solo del presidente, sino de otros miembros de su gabinete, solo con algunas pinceladas, ¿verdad? Es de preocupación porque aquí hay una sociedad civil organizada que no solo ha sustituido al Estado, sino que ha generado experiencia, expertise. Los datos duros provienen de las organizaciones de la sociedad civil, no del Estado, ¿verdad? Aquí sabemos la realidad gracias a esas organizaciones que han hecho una radiografía constante, pero que también pueden participar. Entonces eso fue una demanda muy clara que le hemos hecho al presidente reiteradamente durante la conversación. Se tienen que abrir espacios, ¿verdad?, de participación. Hoy día en una región en donde los populismos, los autoritarismos están en la orden del día, ¿verdad?, en varios gobiernos de nuestra región, desde los Estados Unidos con la administración Trump hasta Bolsonaro en Brasil, pasando por Venezuela, Nicaragua, Honduras y demás, en donde estos líderes nefastos, estos líderes autoritarios construyen el enemigo para poderse perpetuar en el poder. Se tiene que apostar por democracias plurales en donde se acepte la crítica, las propuestas, ¿verdad?, y en donde el gobierno construya con la sociedad. Bueno, excelente. Tenemos que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría tener un poco ya una mirada sobre Triángulo Norte, cómo están viendo desde Amnistía Internacional lo que está pasando, porque tenemos problemas comunes: El Salvador, Guatemala, Honduras, y también desde luego la situación de la inmigración, ¿no? Esto que está ocurriendo ya justamente en México, lo que ocurre en Guatemala, El Salvador. Bueno, esta semana hemos visto imágenes dramáticas también de la muerte de un salvadoreño con su niña cruzando el río, ¿no? Murió ahogada. Luego otra menor también, otra joven que fue asesinada, se supone que por efectivos militares allá en México. Vamos a una pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Erika, entonces estábamos en el tema de la perspectiva que tiene Amnistía Internacional sobre Triángulo Norte, ¿no? Prácticamente problemas comunes en Centroamérica, no digo América Latina, pero por lo menos Centroamérica, y en este caso particular Triángulo Norte, que tiene los mismos problemas, ¿no?, con algunos matices, pero prácticamente estamos enfrentando las mismas dolencias. Entonces, ¿cómo lo están observando ustedes y cuáles son las sugerencias o recomendaciones que están dando para Triángulo Norte? Bueno, efectivamente, Guatemala, Honduras, El Salvador, estos países del Triángulo Norte, con realidades, digamos, específicas, locales, pero que comparten, ¿no?, muchos temas comunes, como la violencia generalizada, estas respuestas fallidas de los estados, la falta de protección de los estados a su propia población, y que en años recientes han generado lo que nosotros llamamos una crisis invisible de personas refugiadas. Decimos invisible porque siempre intentan los propios estados, tanto de tránsito como de recepción,
como mostrar que esta crisis de movilidad humana se trata de una crisis migratoria, ¿no? De personas que opcionalmente salen de sus países de origen para buscar mejores oportunidades de vida. Lo que Amnistía Internacional ha evidenciado en los últimos años a través de nuestro trabajo serio de investigación y de campaña es que estas personas no salen por opción. Estas personas, en muchos casos, en una gran mayoría, salen para salvar sus vidas, ¿verdad? Al grado que padres y madres toman la dramática decisión muchas veces de enviar a sus niñas y niños pequeños no acompañados en un camino riesgoso para salvarles las vidas, para prevenir, evitar el reclutamiento. Es una crisis invisibilizada de refugiados, además es una crisis que se ha generado de una forma de respuesta de políticas restrictivas y sobre todo en el caso de México, Estados Unidos, en esa frontera, es una crisis que en nuestra opinión ha sido construida por la propia administración Trump, ¿verdad? En empezar a restringir no solo el acceso al derecho a solicitar refugio, ¿verdad? Que es un derecho consagrado por los instrumentos internacionales, sino que además también estas personas están enfrentando gravísimas violaciones a los derechos humanos, la separación de familias, las detenciones prolongadas. En el caso de México han enfrentado violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, el asesinato en masacres, ¿verdad? Y que lamentablemente la respuesta de los estados ha sido de desprotección a esta población con tanta vulneración a sus derechos. Lamentablemente es una crisis invisibilizada porque a la luz de las grandes crisis globales y en la región, incluida Venezuela, pues no es tan evidente. Pero el año pasado, con lo que se ya conocen como las caravanas, se empezó a evidenciar más la necesidad de protección de estas personas, inclusive generando un fenómeno distinto de movilidad, que era a través de estas caravanas en una especie de movimiento colectivo, porque en donde las propias personas invisibilizadas. Claro, pasaba, ¿no? El goteo clandestina, pero las propias personas aprendieron a protegerse, ¿verdad? Sí. Aprendieron a buscar mecanismos de protección, de visibilidad, haciendo este camino colectivamente, no teniendo que someterse a los traficantes de personas, a que los estados los visibilizaran. En el momento en que empiezan a cambiar las caravanas, es un momento particular en México con una campaña presidencial, un candidato hoy día presidente, Andrés Manuel López Obrador, que criticaba la respuesta del Estado mexicano en su momento, que también en una respuesta restrictiva de detención a las personas que cruzaban la frontera, muchas veces de intentar prevenir que los flujos llegaran hacia los Estados Unidos. México tradicionalmente le ha gustado jugar el rol de oficial de deportación de los Estados Unidos, y hoy tristemente nos damos cuenta que no solo es el mejor oficial de deportación del mes, sino que ahora se ha convertido en el famoso muro que Trump no había logrado construir. Bueno, ahora lo ha construido con 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera México-Guatemala. 6,000, pero también conocimos información de este mismo día que estaban movilizando cerca de entre 15 y 17,000 efectivos a la frontera norte. Entonces no solo la Guardia Nacional va a prevenir que las personas crucen de Guatemala a México, sino que va a prevenir que las personas crucen la frontera México con Estados Unidos. Y en eso tengo una inquietud. ¿Qué puede pasar a futuro, Erika? Porque uno dice, bueno, de alguna forma Triángulo Norte, y en este caso concreto El Salvador, la población tenía una válvula de escape, ¿no? La población buscaba la forma de irse para Estados Unidos, desde luego huyendo por la situación de la economía, pero también por la situación de segmentos poblacionales desplazados por la situación de violencia, ¿no? Entonces, una válvula de escape, pero hoy cada vez se vuelve más restrictivo. O sea, porque lo que vamos a ver en adelante, me imagino, será un muro, no necesariamente un muro de concreto, sino de efectivos militares. Y no podemos olvidarnos que las personas que salen de El Salvador están en necesidad de protección internacional. El Salvador es el 6º país a nivel mundial con el mayor número de solicitudes de refugio, de acuerdo con el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es el primer país de origen de solicitudes de refugio en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, estas son personas que están buscando la protección internacional, que están ejerciendo su derecho a solicitar asilo en los países tanto de tránsito como
como la intención de llegar al principal país de destino, que son los Estados Unidos. Efectivamente, este muro humano que hoy día está generando México con la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que ha sido sumamente criticada porque es precisamente perpetuar una política fallida de militarización, una Guardia Nacional que es creada para intentar atender el tema de violencia en México, ¿verdad? Sí. Ahora se ha dedicado a ser un agente de deportación, un agente migratorio, ¿verdad? Un país que además expulsa refugiados. México, no podemos olvidar que es un país que también sufre de una enorme crisis en materia de derechos humanos, que expulsa personas también necesitadas de protección internacional, un país con una doble moral, que por un lado se permite demandarle a los Estados Unidos un mejor trato a los connacionales que se encuentran en situación indocumentada en Estados Unidos, pero no es capaz de tener un trato humano con las personas centroamericanas que están cruzando a través del territorio mexicano. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la gente no va a ser persuadida de cruzar la frontera, porque la gente es la única opción que tiene de supervivencia. Lo que va a pasar es que la gente va a cruzar por sitios más riesgosos. Seguramente los grupos del crimen organizado hacen fiesta y aplauso cada que Trump o que ahora Andrés Manuel López Obrador implementan este tipo de políticas, porque suben el costo del cruce, porque tienen mayor presencia, porque esta Guardia Nacional son de mismos elementos que han estado coludidos con el crimen organizado, o sea que están generando una verdadera crisis de graves violaciones a los derechos humanos. Debo hacer la última pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes y volvemos. Erika, esta semana conocimos una información internacional daban cuenta que había la presencia de posibles miembros de ISIS con intenciones de ingresar a Estados Unidos, un egipcio, un iraquí que habían estado en Panamá, luego en Costa Rica, pero aquí hay un tema que me genera un poco de curiosidad, y es esta situación en la que siempre se ha advertido de la posibilidad, por ejemplo, de que el terrorismo internacional pueda utilizar todos los mecanismos de los flujos migratorios en nuestro país, es decir, del 99% de la población que va para Estados Unidos obviamente va buscando una mejor condición de vida, ¿no? A trabajar, a hacer algo. Pero en este caso particular siempre ha habido esa preocupación, y ahora salía esta información justamente este día que se conoció de supuestamente 3 integrantes de ISIS que estarían utilizando o intentando utilizar los mecanismos migratorios, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones puede tener esto en términos de lo que está ya pasando del tensionamiento, y sobre todo porque se habla ya de un tema de seguridad nacional para Estados Unidos? Bueno, el tema de seguridad nacional siempre ha sido la gran excusa, sobre todo del gobierno norteamericano y particularmente de la administración Trump. Sin duda alguna nuestras fronteras son permeables. También se acusa, por ejemplo, que el flujo centroamericano viene lleno de pandilleros, de criminales, ¿verdad? Y yo creo que esto alimenta los discursos xenófobos, los discursos nacionalistas que buscan precisamente construir un concepto de enemigo de las personas que necesitan protección, de las personas que están buscando sobrevivir una mejor forma de vida. Las personas que a través de estas fronteras permeables logran cruzar, criminales, narcotraficantes, terroristas, etcétera, siempre serán un porcentaje mínimo, para los cuales hay controles migratorios que puedan establecer medidas de prevención y hasta de detención de posibles personas que pudieran tener antecedentes criminales o algún tipo de intencionalidad criminal. La realidad es que estos aparatos represivos, ¿no?, se están poniendo en práctica para detener el flujo de personas en necesidad de protección y para violentar sus derechos. Y lo vemos claramente en el caso de la política migratoria y de asilo del presidente Trump, una maquinaria que ha acelerado con la detención prolongada de miles y miles de personas en centros de detención que además han sido privatizados y que se encuentran en condiciones de hacinamiento realmente graves, al grado que muchos académicos y expertos han determinado que se tratan de campos de concentración, de centros de concentración en donde
donde los derechos de las personas han sido totalmente violentados. Hemos visto el drama de la separación de niñas y niños de sus familiares, muchos de estos niños y niñas que se ha determinado que se tardarán de 2 a 3 años para poder reunificarlos porque ni siquiera saben dónde están sus familiares, en muchos casos fueron deportados y estos niñas y niños se encuentran a su suerte. Se han denunciado miles de abusos sexuales en contra de las niñas y niños que han sido separados. Estos son los verdaderos crímenes que están sucediendo, ¿verdad? Que pase uno u otro, para eso hay medidas de control migratorio, pero los verdaderos crímenes son los que están generando estos estados con estas medidas restrictivas y punitivas de personas que solo están buscando una mejor vida. Ahora bien, ¿qué posibilidades tienen los países de la región centroamericana, por ejemplo, para poder, porque lo que no hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica es posiciones unificadas sobre el tema, por ejemplo, migratorio, ¿no? Cada quien parece que va haciendo lo que le da a su alcance de las posibilidades, pero eso tiene poca incidencia a nivel, ante Estados Unidos, ¿no? Para hacer el mismo lobby que se podría buscar allá en Estados Unidos en el Congreso o el Senado. Efectivamente, y es parte de los problemas que enfrenta no solo la región centroamericana, pero la región en su conjunto, la falta de una respuesta articulada por parte de los estados. En este momento se rumora que Guatemala está negociando con los Estados Unidos no solo la presencia militar norteamericana, sino la firma de un acuerdo de país seguro. Es decir, que Guatemala reconocería que es un país seguro para que las personas en movilidad humana puedan permanecer en su país. Un país solicitar con grados asilo desde Guatemala, pero ahí como un punto de contención. Efectivamente. Entonces imagínate, un país en donde hay graves violaciones a los derechos humanos, impunidad, corrupción, donde las personas están escapando de la violencia y ahora resulta que se convierte en un país seguro, ¿no? Un tercer país seguro. Y México igual, ¿no? Hay rumores de eso. Entonces, a la falta de una respuesta articulada por los estados, al silencio cómplice que existe también en la región frente a la realidad que viven estas personas, ha contribuido precisamente a perpetuar esta grave crisis. Bueno, Erika, se nos ha agotado el tiempo, no nos queda más que agradecerle que haya participado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Bueno, excelente. Nosotros ponemos así punto final a 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estará con nosotros acá en nuestros estudios Osiris Luna, el viceministro de Justicia y Seguridad y también director general de Centros Penales. Les invito a que nos acompañen mañana entonces en 8 en punto. Buenas noches.